Soto Santiago. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos. Es para mí un privilegio estar con ustedes en esta noche nuevamente para saludarles nuevamente y así decirle cómo están las cosas en el reino celestial. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Dice San Pablo a los Hebreos, capítulo 12, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, o sea, al monte Sinaí, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que ordenaba, sino si aún una bestia tocase el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. El monte de Dios, Sión, Jerusalén, Jerusalén celestial, Sión celestial. Os habéis acercado a Sión celestial, a Jerusalén celestial, a el monte de Dios. El monte de Dios representado en el monte de Sión, en Jerusalén y también en el monte Sinaí. Es el monte en donde están los escogidos. Es el monte donde también Dios habita. El monte de Sión, no el literal, sino el espiritual, que representa el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Es el monte que tiene las grandes promesas para el tiempo final. Es el monte en donde están todos los escritos en el libro de la vida. Es el monte de Sión espiritual, del cual Él dice: y vendrá a Sión el libertador. Y para manifestarse al pueblo hebreo dice: y vendrá de Sión el libertador. Cuando se haya cumplido el tiempo de los gentiles y Dios ya haya llamado y recogido a todos los escogidos de entre los gentiles, luego le toca al pueblo hebreo, a el grupo de los elegidos, el remanente de Israel, recibir su llamado. El remanente de Israel recibirá su llamado. ¿Y dónde será colocado? Será colocado sobre el monte de Sión el pueblo hebreo que recibirá el llamado divino en el tiempo final.
el ángel fuerte que estará llamando y juntando a todos los escogidos, primeramente de entre los gentiles y luego de entre los hebreos. Él estará en el monte de Sión, porque escrito está en Isaías capítulo 40 y verso 9: súbete sobre un monte alto, anunciador de Sión. El monte alto sobre el cual él subirá, así como Moisés subió al monte Sinaí, el mensajero final, con gran voz de trompeta, que llama a los escogidos de entre los gentiles primeramente y después de entre los hebreos, el cual tiene el sello del Dios vivo para sellar a los escogidos y colocar el nombre del Señor sobre sus frentes. Sabrá en qué monte se tiene que subir. Les he dicho, súbete sobre un monte alto, anunciador de Sión. Se subirá sobre el monte de Sión, sobre la cima del monte de Sión, para anunciar su mensaje de gran voz de trompeta y llamar y juntar a todos los escogidos sobre el monte de Sión. Os habéis acercado al monte de Sión, no al monte que se podía palpar con las manos, sino al celestial, a la Jerusalén celestial, el monte de Dios. Es el lugar a donde son llamados y juntados todos los escogidos con gran voz de trompeta, de entre los gentiles primeramente y luego de entre los hebreos. El remanente, el último grupo de entre los gentiles que es llamado, juntado, es colocado sobre el monte de Sión. Y de entre los hebreos, del cual el apóstol Pablo dice que queda un remanente, serán colocados sobre el monte de Sión. El ángel que tiene el sello del Dios vivo, que sube, que se levanta en su ministerio de donde nace el sol. El nacimiento del sol, que dice Malaquías: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud. En palabras más claras, a los que temen mi nombre nacerá la segunda venida del Hijo del Hombre, y en sus alas, en el ministerio de Moisés y Elías, sus ángeles, que con gran voz de trompeta llamarán a los escogidos, traerá salud, salvación, traerá todo lo que se necesita para la salud, para la salvación, para la transformación de nuestros cuerpos y la resurrección de los muertos. Es el monte de Sión el que tiene ese privilegio, y de donde nace el sol, de donde se cumple la segunda venida del Hijo del Hombre, el monte de Sión, de donde se cumple la segunda venida del Hijo del Hombre, el occidente, en donde como el relámpago cumple la segunda venida del Hijo del Hombre. De ahí se levanta, surge el ángel mensajero que lleva el sello del Dios vivo en su mano para sellar primeramente los escogidos de entre los gentiles y luego de entre los hebreos. Y los llama con el mensaje de gran voz de trompeta a todos los escogidos y los coloca sobre el monte de Sión, porque se estará viviendo la etapa final, la etapa más alta, más sublime, más importante del monte de Sión. La etapa de la cima del monte, en donde él dice: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo,
la piedra angular sobre el monte de Sión. Colocar sobre el monte de Sión la piedra angular, la piedra de ángulo, es colocar sobre el monte de Sión la segunda venida del Hijo del Hombre cumplida, para llamar con gran voz de trompeta a todos los escogidos con el ministerio de sus ángeles en el tiempo final. Por esa causa encontramos en Apocalipsis capítulo 14 y verso 1, donde dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. La segunda venida del Hijo del Hombre, en pie sobre el monte de Sión. Recuerden que el león de la tribu de Judá y rey de reyes y señor de señores cumple su venida en el monte de Sión, porque vendrá a Sión el libertador. Y el mismo león de la tribu de Judá es el mismo Cordero que en su primera venida murió en la cruz del Calvario, y por su sangre fuimos nosotros limpiados de todo pecado. Aquí el Cordero que en su segunda venida es el león de la tribu de Judá, y que cuando Juan lo vio en Apocalipsis capítulo 5, el anciano le dijo: no llores más. He aquí el león de la tribu de Judá, el cual ha vencido, ha prevalecido, y el cual es digno para tomar el libro y abrirlo. Y cuando Juan miró, vio un cordero como inmolado. El anciano dijo que era un león. Juan vio un cordero, porque el anciano estaba mirando la venida del Señor como el león de la tribu de Judá. Cuando Juan lo miró, lo vio como lo había visto en su primera venida, como Cordero de Dios. Pero no era un cordero, ni era un león, sino era el Señor Jesucristo. Pero el simbolismo de cordero y de león es el que se muestra en Apocalipsis, y en el tiempo final se da a conocer ese simbolismo y se da a conocer lo que representa para nosotros en el programa de Dios, el simbolismo que corresponde a nuestro tiempo. Por eso aquí sobre el monte de Sión el león y cordero se encuentra sobre el monte de Sión en pie, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Porque el ángel fuerte, el ángel poderoso que sube de donde nace el sol, tenía el sello del Dios vivo para sellar en sus frentes a 144,000 hebreos, y los coloca sobre el monte de Sión, porque los llama con gran voz de trompeta, los llama con el mensaje final, el anunciador de Sión que se ha subido sobre el monte de Sión. Y al llamar a los hebreos, a 144,000, los coloca sobre el monte de Sión, el monte de Dios, no el monte que se puede palpar, sino el monte espiritual, Sión espiritual, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, sobre la parte más alta, más sublime. Ahí son llamados y colocados todos los escogidos de entre los gentiles y sellados en sus frentes, porque también tienen la promesa: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Cómo? Enviando
a ese ángel con el sello del Dios vivo, y subiéndose él sobre el monte de Sión y anunciando el mensaje final de gran voz de trompeta y llamando al monte de Sión, a la cima del monte de Sión, a todos los escogidos de entre los gentiles y también de entre los hebreos, para que reciban el sello del Dios vivo en su frente. No hay otro lugar para los escogidos ir. Y el llamado es sobre el monte de Sión. El anunciador del monte de Sión, el mensajero que le envía el ángel del Señor Jesucristo, porque él dice: aquí yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. El ángel del Señor Jesucristo, el último mensajero, profeta que él envía a esta tierra, es el ángel mensajero que se sube sobre el monte de Sión, porque se está viviendo la etapa más alta, más sublime del monte de Sión, en donde él cumple su segunda venida. Y se sube ahí para llamar a todos los escogidos, para recibir y ver la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles y sellarlos en sus frentes con el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y el nombre nuevo del Señor Jesucristo, sellando a gentiles primeramente y luego a hebreos, todos los que suben sobre el monte de Sión para ver el espectáculo bíblico anunciado por siglos y siglos, la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en Sión, porque vendrá a Sión el libertador. Sión, el monte de Dios. Somos llamados con gran voz de trompeta y somos juntados sobre el monte de Sión, así como el Señor Jesucristo llamó de entre sus discípulos a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y subió con ellos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y su rostro brilló como el sol, sus vestiduras fueron resplandecientes como la luz, su rostro brillando como el sol, mostrando en esa visión que le estaba dando a sus discípulos la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y como estaba prometida su segunda venida como el sol de justicia, su rostro brilló como el sol. Y aparecieron a cada lado del Señor Jesucristo en la visión del monte de la transfiguración Moisés y Elías, porque está mostrando la visión de la segunda venida del Hijo del Hombre, que será sobre el monte de Sión espiritual, con el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio que con gran voz de trompeta llama y junta a todos los escogidos sobre el monte de Sión, para darle el mensaje que los prepara para la transformación de sus cuerpos, los que están vivos, y la resurrección de los muertos, porque en Moisés están representados los muertos en Cristo, porque Moisés murió, pero luego apareció en el monte de la transfiguración, y Elías representa a los vivos que serán transformados sin ver muertes y raptados, porque Elías no vio muerte, sino que fue trasladado, raptado en un carro de fuego o platillo volador, como hoy en día se les conoce. Y para los escogidos
que están vivos para ser transformados y raptados. Los carros de fuego, carros de Dios o platillos voladores tendrán una intervención directa para que se haga posible lo que se hizo posible en el rapto del profeta Elías, en el cual estamos todos representados. Por eso se requiere en el tiempo final el ministerio de Moisés por segunda vez y el ministerio de Elías por quinta vez, para beneficio de los muertos y de los vivos, para que pueda ocurrir la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Todo esto es manifestado en el tiempo final sobre el monte de Sión. Muchas personas estuvieron en los días de Jesús cuando Él mostró la visión del monte de la transfiguración, pero solamente Pedro, Jacobo y Juan vieron a Jesús transformado, transfigurado, brillando su rostro, resplandeciendo su rostro como el sol y sus vestiduras como la luz, y viendo a Moisés y Elías al lado del Señor Jesucristo, uno a cada lado. Solamente 3 personas de 12 discípulos que Él tenía y miles de personas que le seguían en su ministerio. De los millones de seres humanos, de las miles de sectas religiosas del cristianismo, de los miles o millones de seres humanos que se llaman cristianos, solamente 1% pequeño será subido al monte de Sión para ver la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, porque vendrá a Sión el libertador, y ahí es donde veremos su segunda venida como el sol, trayendo salud en sus alas, trayendo el ministerio de Moisés y Elías y llamando a todos sus escogidos con gran voz de trompeta y colocándolos sobre el monte de Sión para ver la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, como fue vista en el monte de la transfiguración. Allí fueron escogidos de entre todos los seguidores de Jesús 3 personas. Y acá los escogidos serán colocados sobre el monte de Sión, escuchando el mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje del anunciador de Sión, del mensajero de Sión para el tiempo final, el cual será el ángel mensajero del Señor Jesucristo, que Él envía en este tiempo final con el doble ministerio de Moisés y Elías, para darle a conocer estos misterios del reino de Dios a todos los hijos de Dios, y puedan así todos experimentar el cumplimiento de la segunda venida del Hijo del Hombre sobre el monte de Sión, el monte de Dios, y puedan todos ser sellados en sus frentes con el nombre nuevo de Dios, el nombre nuevo del Señor Jesucristo, el nombre eterno de Dios y el nombre nuevo de Jerusalén, el nombre de la ciudad de mi Dios, el nombre de mi Dios y el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Los 3 son el mismo nombre con el cual somos sellados entre los gentiles primeramente y luego entre los hebreos, los escogidos que están viviendo en este tiempo final. Todos subamos al monte de Sión y permanezcamos ahí en el monte de Sión, viendo el cumplimiento de sus promesas
correspondientes a este tiempo final. Y viendo esas promesas y creyéndolas de todo corazón, se cumplirá también la promesa que a la final trompeta los muertos resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Todos los que estarán sobre el monte de Sión, el monte de Dios, en este tiempo final. Por eso, permanezcamos todos en el monte de Dios, el monte de Sión espiritual, la cima del monte de Sión, la cima, la parte más alta del monte de Dios, la edad más alta, la edad eterna, la edad de la piedra angular, la edad de corona, la edad del trono del Señor, la edad de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos y sellándolos en sus frentes, en el monte de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Y pasen todos muy buenas noches. Será hasta una próxima ocasión. Con nosotros, nuestro amigo y nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín, para concluir nuestras palabras de saludo en esta noche y en este lugar. Muchas gracias. Pueden sentarse, hermano. Queremos darle gracias a Dios primeramente por habernos permitido tener a William Soto Santiago con nosotros en esta noche. Y aunque es apenas por una sola noche, por un solo momento acá, sin embargo le agradecemos a Dios que haya permitido que él pase por acá, porque es algo muy grande, es un privilegio muy grande estar de pie delante del Hijo del Hombre en este tiempo final, oyendo su mensaje, oyendo el sonido de la trompeta, porque en esa trompeta es donde están todas las promesas que Dios ha hecho para este tiempo. El mensajero está prometido que vendrá a Sión. Sión es la iglesia. Vendrá a su templo el Señor. Su templo somos nosotros. Esa es la venida del Señor, viniendo a su templo. La gente espera en el templo de piedra, que ya no existe. Y algunos esperan incluso que el templo sea reconstruido para que Él aparezca allí. Pero Jesús dijo, ahí no quedará piedra sobre piedra. Ese templo tipológico desapareció ya, porque ya Dios tiene sobre la tierra el verdadero templo, y vendrá a su templo el Señor. Es lo mismo cuando dice, y vendrá a Sión el Señor. Sión es su iglesia. Y ninguna persona que no suba al monte de Sión jamás podrá ver la venida del Hijo del Hombre. Para poder ver la venida del Hijo del Hombre hay que subir al monte de Sión, porque si no, estaría mirando la interpretación de una iglesia y esperando, como por años han esperado infructuosamente las iglesias, la venida del Hijo del Hombre, y la seguirán esperando. Y el Señor habrá terminado toda su labor y habrá recogido lo suyo, y ellos continuarán esperando. Y entonces vendrán los juicios sobre la tierra y no conocerán hasta que no venga la gran tribulación y sepan que ya el Señor ha juntado a sus elegidos, les ha dado el mensaje que tenía que darle, ese mensaje que da la fe para la transformación y para el rapto, y los habrá llevado a otra dimensión. Y entonces sabrán, allí es cuando conocerán que Él habrá venido ya al monte de Sión, que no es un monte literal, sino su iglesia.
Queremos dar gracias a Dios por haber tenido con nosotros a nuestro amado hermano William Soto Santiago. No tenemos planes cuándo volveremos a México. Yo estoy dando una pasadita por México. Cuando vaya para Centroamérica, creo que William también pasará en esa ocasión. No sé si él se irá directamente a Centroamérica o vendrá por Ciudad México. Yo estaré llegando a Ciudad México el 23 de septiembre, cuando regrese del Brasil, porque de acá ya estamos terminando para ver, creo que este es el último lugar que estamos visitando en México. Hoy estamos terminando esta visita en México. Mañana estaremos en Ciudad México para poder tomar el vuelo que sale a Puerto Rico. Y de allí seguiremos para el Perú, para Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, y regresamos a finales de septiembre. El 23 de septiembre yo espero llegar a Ciudad México. Y el 24 vamos a tener una reunión que es un día, creo que es jueves 24 de septiembre. Vamos a tener una reunión de pastores, de ministros allí, para el 24 de septiembre. Y el 25 quizás salgamos a Guatemala o quizás tengamos una actividad con los hermanos de Ciudad México. Y el 26 ya estaremos en Guatemala para comenzar unas vueltas por Centroamérica. Así que nuestra pasadita por México es de un día, 2 días nada más, para juntarnos con los ministros, y con el propósito de la reunión es para darles a conocer todo lo que el mensajero nos dé a conocer desde que salga de México mañana o pasado mañana hasta que regrese. Me juntaré con los ministros para darle un resumen de lo más importante que él nos dé en todo el recorrido por Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Brasil y Colombia. Y volveremos a recorrer otra vez por acá en México, creo que en el mes de noviembre, a finales, si Dios nos lo permite. Así que yo creo que en esa ocasión quizás tengamos la oportunidad de volvernos a ver, si está en la voluntad de Dios. Que Dios nos bendiga grandemente. Ha sido para mí un privilegio haberles visto de nuevo. Quiero dejar por aquí a Vladi para que él pueda darnos los anuncios finales, para que él... Vladi, ¿dónde está por ahí metido? Muy bien. Muchas gracias, Vladi, por todo lo que has hecho y por todo lo que vas a hacer también. Que Dios continúe bendiciéndote y ayudándote en todo esto. Bueno, creo que nos sentimos bastante estimulados con la visita de el señor